Me llamo Rosa María Hernández, tengo 52 años y vengo de Puebla, México. Cuando digo mi nombre en los Estados Unidos, casi siempre lo dicen mal. Me dicen Rose o Rosie, y pues yo sonrío porque no me gusta corregir, ya con tanto trabajo encima, una aprende a quedarse callada. Pero dentro de mí siempre supe quién era. Rosa María, la hija de don Toño y doña Lupita, la muchacha que se casó jovencita y que tuvo 3 hijos antes de cumplir los 30. Yo vine a este país a los 34 años, ya hace más de 18. Me vine porque en Puebla no alcanzaba para nada. Mi esposo trabajaba en construcción, pero nunca fue constante. Siempre había semanas buenas y luego meses malos. Y yo, pues, hacía tortillas para vender, limpiaba casas también, pero el dinero apenas si alcanzaba para la comida y los útiles de los niños. Me acuerdo clarito de esa época. Las deudas, la renta, el uniforme de la escuela, que siempre parecía romperse justo cuando no había dinero. Y yo veía a mis hijos, veía a mi hija mayor que me pedía unos tenis como los que usaban sus compañeritas, y me dolía decirle que no. Y no era porque no quisiera, era porque simplemente no podía. Un día, una vecina que ya se había ido a Houston me contó que allá, limpiando casas, se ganaba en una semana lo que yo ganaba en un mes. Y esa idea me quedó dando vueltas en la cabeza, como un tambor que no deja de sonar. Al principio dije que no, que cómo iba a dejar a mis hijos. Pero después de varias noches sin dormir, de escuchar a mi esposo quejarse de que no había trabajo, de ver a mis hijos comer frijoles solos otra vez, tomé la decisión. Fue la decisión más dura de mi vida. Me subí a un camión con una maletita vieja, con un par de mudas de ropa y con el corazón hecho pedazos, porque ahí se quedaron mis 3 hijos, Lupita, que en ese entonces tenía 12, Toñito, de 9, y la más chiquita, Caro, que apenas iba a cumplir 6 años. Los abracé como si fuera la última vez, y en cierto modo, sí fue la última vez que los abracé como niños. Yo siempre pensé que en un par de años regresaría, que venía nada más a juntar dinero, a hacer un colchón, a comprar una casita y que luego volvería con ellos. Pero la vida no fue así. Uno llega acá y el tiempo se va como agua. El dinero nunca alcanza. Siempre hay algo más que pagar. Que si la renta, que si mandar para la escuela, que si la enfermedad de mi mamá, que si la boda de mi hermana. Y yo, sin darme cuenta, fui sumando años y años acá en Houston. Mi vida en este país no fue fácil, no. Trabajé en todo lo que se pueda imaginar. Limpié oficinas de madrugada, cuidé viejitos que ni me entendían porque yo no hablaba nada de inglés, lavé platos en un restaurante mexicano y por fin me quedé trabajando en limpieza de casas y en un hotel. Mi cuerpo lo resentía, pero mi corazón siempre me empujaba. Hazlo por ellos, Rosa, hazlo por tus hijos. Y eso me levantaba todas las mañanas, aunque estuviera cansada, aunque me dolieran las rodillas, aunque los pies me sangraran por estar parada tantas horas. Aquí viví en cuartos rentados, siempre compartidos con otras mujeres. Nunca tuve un espacio propio. Dormía en camas que no eran mías, cocinaba en cocinas prestadas, lloraba en baños compartidos. Y aunque a veces tenía amigas con las que reía, la soledad siempre volvía, sobre todo en las noches, cuando uno se queda mirando el techo y pensando en lo que dejó atrás. Yo nunca me acostumbré del todo a estar sola. Extrañaba a mis hijos con una fuerza que no sé cómo explicar. Ellos crecieron sin mí. Yo los veía por teléfono, por las fotos que me mandaban, después por videollamadas. Pero no es lo mismo, nunca es lo mismo. A veces me preguntaba si ellos de verdad entendían por qué me vine. Yo les decía,
Es por ustedes, para que estudien, para que tengan algo mejor. Y ellos siempre me decían que sí, que me entendían, pero con los años, esa distancia se sentía más grande, como un muro que yo misma construí con mi ausencia. Ahora, después de 18 años, ya soy otra mujer. Mis manos están gastadas, mi espalda duele siempre y mi corazón tiene cicatrices que no se ven, pero aquí estoy, contándoles mi historia porque sé que no soy la única. Sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo que dejaron todo en su tierra para venirse a trabajar en silencio, que criaron hijos a la distancia, que pagaron el precio más caro, el del tiempo perdido. Y si estás escuchando mi voz, si me estás viendo en este canal, te quiero pedir algo. Síguenos aquí en Ellas en el Norte, porque nuestras historias no siempre se cuentan en los periódicos ni en la tele, pero son reales, son de carne y hueso, de mujeres que sentimos, que lloramos, que luchamos. Y porque cuando compartimos, ya no nos sentimos tan solas. Así me llamo yo, Rosa María, y esta es la historia de cómo 18 años en Estados Unidos terminaron de golpe después de una visita sorpresa. Cuando cierro los ojos y pienso en Puebla, lo primero que me llega es el olor. El olor a tierra mojada después de la lluvia, ese aroma que se mete hasta los huesos y que yo siempre sentí como un abrazo de mi tierra. También me viene a la memoria el sonido de las campanas de la iglesia de mi barrio que marcaban las horas y los gritos de los niños corriendo en la calle con sus balones viejos. Ahí crecí yo. Y ahí crecieron también mis 3 hijos. Teníamos una casita chiquita con paredes descarapeladas pero llena de vida. La cocina era el corazón de todo, un fogón de gas, las cazuelas negras del humo y mi mesa de madera donde hacía tortillas mientras los niños hacían la tarea. Me acuerdo de Lupita, la mayor, que siempre ayudaba a los hermanos como si ella fuera la mamá chiquita. Toñito, en cambio, era travieso, siempre con las rodillas raspadas, siempre inventando juegos raros. Y mi Caro. Ay, mi Carito. Era tan chiquita cuando me vine que todavía recuerdo sus manitas gorditas estirándose hacia mí cuando lloraba. Yo guardo esas imágenes en mi corazón como si fueran tesoros, porque eso fue lo que me mantuvo viva cuando llegué acá, a Estados Unidos. La primera vez que crucé la frontera fue un terror que no le deseo a nadie. Caminamos de noche, escondiéndonos, con miedo a los ruidos, a las luces, a que nos agarraran. Yo lloraba en silencio, porque en cada paso sentía que me alejaba de mis hijos, pero me repetía a mí misma, lo estás haciendo por ellos, aguanta, Rosa, aguanta. Cuando por fin llegué a Houston, lo primero que sentí fue un vacío enorme. Todo era distinto, las calles enormes, los letreros en inglés que no entendía, la gente que parecía correr siempre, como si no tuvieran tiempo de nada. Yo me sentía un puntito perdido en medio de un mundo gigante. Me quedé en un cuarto que me rentó una señora de Oaxaca. Éramos 5 mujeres en un mismo espacio, con camas literas y apenas espacio para nuestras maletas. Teníamos un hornito viejo donde cocinábamos frijoles y arroz y un refrigerador que siempre estaba lleno de toppers con comida marcada con nombres porque si no, alguien te agarraba lo tuyo. Los primeros trabajos fueron los más duros. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a limpiar oficinas. Imagínese, pasillos enteros, baños, escritorios llenos de polvo. Yo no entendía nada. No sabía cómo usar las máquinas, las aspiradoras. Y aunque el jefe gritaba en inglés, yo solo miraba las manos de las otras e imitaba lo que hacían. Mi espalda se rompía, mis rodillas temblaban, pero yo no decía nada, porque necesitaba ese dinero. Después, en las tardes, me iba a cuidar a un viejito. No me entendía nada.
yo tampoco a él. Se enojaba mucho y yo solo aguantaba, cambiándole el pañal, dándole de comer. Muchas veces me gritaba, me empujaba, pero yo respiraba hondo y pensaba, es trabajo, Rosa, es trabajo. Con el tiempo conseguí limpiar casas particulares y ahí fue un poco mejor, porque aunque era pesado, por lo menos entraba a hogares donde había silencio. Ahí me di cuenta de otra cosa, el contraste. Yo limpiaba cocinas con refrigeradores llenos de comida, salas con sillones que parecían de revista, cuartos con camas enormes, y yo dormía en una litera con un colchón que se hundía. No lo digo con envidia, lo digo con ese sentimiento de darse cuenta que uno siempre está del otro lado de la vida, el lado que trabaja para que otros vivan cómodos. Pero aún en medio de todo eso, mi corazón siempre estaba en Puebla. Cada vez que recibía una carta o una llamada, me iluminaba. Yo vivía para esas llamadas de domingo, cuando hablaba con mis hijos. Al principio eran cortitas porque ellos eran pequeños. Lupita me decía, «Mami, me saqué un 10 en la escuela». Toñito me contaba sus travesuras, y Caro, que era tan chiquita, apenas balbuceaba cosas que yo entendía a medias. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más largas y a la vez más frías. Yo notaba cómo mis hijos iban cambiando. Ya no eran esos niñitos que corrían a contarme todo. Ahora tenían secretos, tenían amistades, tenían su vida. Y yo solo los escuchaba desde lejos. Mi rutina se volvió un círculo. Trabajar, mandar dinero, esperar la llamada. Trabajar, mandar dinero, esperar la llamada. A veces me sentía como una máquina, pero cada que mandaba el dinero me daba un respiro, decía. Con esto Lupita va a poder pagar la prepa. Con esto Toñito podrá comprarse sus zapatos de fútbol. Con esto Caro tendrá lo que yo nunca tuve. Y eso me hacía seguir. Aunque no le voy a mentir, había noches en que lloraba hasta quedarme dormida. Porque ninguna cantidad de dinero podía reemplazar el abrazo de mis hijos, el beso de buenas noches, el olor de su cabello, y en esos momentos me preguntaba si de verdad estaba haciendo lo correcto. La vida en Houston tenía su rutina dura, pero también momentos pequeños que me ayudaban a seguir. Recuerdo los sábados cuando iba al mercado latino. Ahí encontraba chiles secos, pan dulce, tortillas de verdad. El olor me hacía sentir en Puebla. Y a veces, cuando escuchaba a alguien cantar rancheras en la esquina, yo me detenía a escuchar con lágrimas en los ojos, como si esa voz me trajera de vuelta a casa. También recuerdo cómo celebrábamos entre nosotras, las mujeres del cuarto, los cumpleaños, con un pastelito barato, con refrescos, con música bajita en un celular. Nos abrazábamos fuerte porque sabíamos que no teníamos a nadie más cerca. Esas mujeres fueron como hermanas, aunque todas estábamos igual, con la sonrisa puesta por fuera y la tristeza guardada por dentro. Pasaron los años y yo me acostumbré a esa rutina, aunque nunca me dejó de doler. La vida se me fue en trabajo y en recuerdos, y mientras tanto mis hijos crecían y yo me los estaba perdiendo. Cuando pienso en esos primeros años acá, lo que más recuerdo es cómo me aferré al teléfono. Ese teléfono se volvió mi único puente con mis hijos, mi manera de seguir siendo mamá aunque estuviera a miles de kilómetros. Era carísimo en ese tiempo, ¿se acuerdan? Había que comprar tarjetas de llamadas, raspar con la moneda, marcar un montón de números y luego esperar que entrara la llamada. Y yo, con el corazón en la garganta, escuchando el timbre hasta que alguien contestaba y yo oía, «Bueno, mamá». Esa voz era mi vida.
Era como respirar después de aguantar debajo del agua. A veces la llamada duraba apenas 5 minutos porque la tarjeta se acababa. Pero para mí esos 5 minutos eran el combustible que me mantenía trabajando la semana entera. Yo trataba de sonar alegre, de reír, de decirles que estaba bien aunque por dentro me estuviera cayendo a pedazos. Les preguntaba de la escuela, de qué habían comido, de sus amigos. A veces me inventaba historias de mi trabajo para hacerlos reír, aunque no había nada gracioso en fregar baños ajenos. Pero yo quería que ellos sintieran que yo seguía ahí, que no los había olvidado, que seguía siendo su mamá. Después, con el tiempo, llegaron las cartas. Ay, las cartas. Todavía guardo algunas, dobladas y amarillentas. Eran la manera de decir lo que en 5 minutos de teléfono no cabía. Yo les mandaba fotos de donde vivía, aunque me daba pena enseñarles mi cuarto compartido. Les escribía con mi mejor letra, diciéndoles cuánto los amaba, cuánto los extrañaba y repitiéndoles siempre la misma promesa. Pronto nos vamos a ver, hijitos. Pronto volveré. En cada sobre yo ponía también un billete, aunque fuera poquito, envuelto entre las hojas, porque sentía que era mi obligación y también una forma de estar presente, como si el dinero fuera una extensión de mi abrazo. Ellos también me mandaban cartas, sobre todo al principio. Lupita me escribía contándome de sus calificaciones, de cómo ayudaba en la casa, de los pleitos con sus hermanos. Toñito me dibujaba monitos, jugadas de fútbol y me decía que algún día iba a ser famoso. Y Carito me hacía dibujitos de flores y corazones con palabras torcidas de niña chiquita, mami te quiero. Esas cartas yo las leía hasta que se me borraban las letras de tanto tocarlas. Con los años las cartas se fueron haciendo menos. Llegaban cada vez más espaciadas y yo me quedaba esperando. Me decía, es que ya están más grandes, tienen tarea, tienen su vida. Pero en el fondo me dolía, porque yo seguía escribiendo, aunque estuviera cansada, aunque llegara tarde del trabajo. Yo no fallaba, porque era mi manera de sentirme conectada. El dinero, en cambio, sí llegó siempre. Ese nunca faltó. Yo hacía cuentas, recortaba de mí, dejaba de comprarme zapatos o ropa nueva, todo con tal de mandar lo más que pudiera. Y cuando mi familia me decía que Lupita ya estaba en la prepa, que Toñito jugaba en un equipo, que Caro necesitaba cuadernos, yo sentía un alivio. Decía, sí, valió la pena. Pero también me empecé a dar cuenta de que poco a poco yo era más como una proveedora que como una mamá. Mis hijos me hablaban más de dinero que de ellos mismos. Mami, necesito para la excursión. Mami, ya no tengo zapatos. Mami, hace falta para la colegiatura. Si yo corría a mandarles, aunque eso significara que yo me quedara sin nada, no los culpo, eran niños, luego adolescentes. ¿Cómo iban a entender lo que yo vivía aquí? Para ellos, yo era esa voz lejana que de vez en cuando aparecía en el teléfono y ese dinero que llegaba mes con mes. Hubo momentos en que yo me llenaba de ilusión, como cuando Lupita terminó la secundaria y me dijo, «Mami, esto es gracias a ti». O cuando Toñito me contó que metió un gol y que todo el barrio gritó su nombre. O cuando Caro, con voz de niña, me dijo, «Cuando vengas, vamos a dormir juntitas». Esas palabras me daban fuerza, me hacían sentir que mi sacrificio tenía sentido. Yo vivía de promesas, la promesa de que pronto volvería, la promesa de que mis hijos entenderían, la promesa de que un día estaríamos juntos otra vez. Y me aferraba a eso como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Con los años llegaron también las videollamadas. La primera vez que vi sus caras en la pantalla, lloré como nunca.
No podía creerlo, ver sus ojos, sus gestos, aunque fuera en una computadora vieja que compartíamos entre todas las del cuarto. Fue como un milagro, pero también me dolió, porque me di cuenta de cuánto habían crecido sin mí. Lupita ya era casi una señorita. Toñito tenía la voz más gruesa y Caro ya no era la niña que yo dejé con 6 años. Era una adolescente que apenas sonreía en la cámara. Yo trataba de poner orden desde la distancia, de dar consejos, de decirles que se cuidaran, que no se desvelaran, que estudiaran. Pero, ¿cómo ser mamá a través de una pantalla? Yo podía decir lo que quisiera, pero ellos apagaban la computadora y seguían con su vida. Una vida donde yo ya no estaba. A veces me enojaba conmigo misma, me preguntaba si valía la pena tanto sacrificio. ¿De qué sirve mandar dinero si al final no estoy ahí cuando ellos lo necesitan? ¿De qué sirve trabajar como burra si me pierdo sus cumpleaños, sus graduaciones, sus abrazos? Pero luego pensaba, si no lo hago, ¿quién lo hará? ¿Quién les dará lo que yo no tuve? Y ese pensamiento me empujaba a seguir. Yo soñaba todas las noches con el reencuentro. Con el momento en que llegaría a Puebla, ellos correrían hacia mí, me abrazarían, y todo el dolor se borraría. Ese sueño era mi gasolina. Porque si no me agarraba de eso, me hubiera quebrado hace mucho. Así pasaron los años, entre llamadas cada vez más cortas, cartas que ya casi no llegaban, videollamadas que a veces se congelaban y dinero que viajaba más que yo. Mi relación con mis hijos se construyó en la distancia, en la ausencia, en las promesas, y aunque yo siempre les decía que lo hacía por amor, a veces me daba miedo que ellos lo vieran distinto, que para ellos yo fuera solo una voz lejana y una mano que manda dinero. Esa era mi vida. Y nunca imaginé que después de 18 años de mantener ese hilo frágil, todo se rompería con una sola visita sorpresa. Yo todavía me acuerdo clarito del día que tocaron a mi puerta. Era un sábado por la mañana, uno de esos días que yo no iba a trabajar en casas, porque a veces los clientes no estaban. Estaba en mi cuarto, doblando mi ropa, cuando de pronto escuché un golpe fuerte. ¿Quién será?, pensé. Casi nunca recibía visitas. Las únicas que entraban eran mis compañeras de cuarto, y ese día ellas no estaban. Me levanté limpiándome las manos en el mandil y abrí la puerta. Ahí estaban, mis 3 hijos. Por un momento me quedé sin aire. Los vi parados, con maletas a un lado, y no supe si estaba soñando o si era real. Lupita, con sus 30 años ya cumplidos, hecha toda una mujer. Toñito, tan alto que apenas lo reconocí. Y Caro, mi niña, aunque ya no era niña, era una joven con la mirada seria. No sé cómo explicarlo. Era como si mi corazón se hubiera detenido y arrancado al mismo tiempo. Sentí un grito atorado en la garganta y lo único que pude hacer fue abrazarlos, uno por uno, apretarlos fuerte, llorando como si se me fuera la vida en ello. Ellos me abrazaron también, pero fue distinto. No era ese abrazo desesperado que yo había imaginado tantas noches. Era un abrazo corto, incómodo, como de compromiso. Yo no me di cuenta en ese momento, porque la emoción me cegaba. Los pasé a mi cuarto, les ofrecí agua, comida, lo poquito que tenía. Me sentía nerviosa, como si fuera la primera cita con alguien. Les preguntaba de todo. ¿Cómo están? ¿Cómo fue el viaje? ¿Por qué no me avisaron? Y ellos respondían con frases cortas, sin mucho detalle. Después me explicaron que habían ahorrado entre ellos, que se habían organizado para darme la sorpresa, porque hacía 18 años que no me veían. Yo lloraba de agradecimiento. Les decía, no puedo creer que estén aquí mis hijos, mis 3 amores. Pero mientras más los miraba,
más me daba cuenta de lo que me había perdido. Lupita ya tenía canitas escondidas entre su cabello negro. Toñito tenía arrugas de expresión alrededor de los ojos. Y Caro ya era una mujer con un gesto duro en la cara que yo no conocía. Ese primer día yo estaba tan feliz que no vi nada más. Les cociné frijoles, arroz, tortillas de paquete, lo único que pude conseguir rápido. Quería que se sintieran en casa. Les enseñé mi cuarto, con las camas pegadas, con mis pocas cosas. Les pedí perdón porque no tenía nada bonito que ofrecerles. Ellos sonrieron, dijeron que no importaba, pero en sus miradas había algo que me dolió. Era como si estuvieran viendo una extraña. Yo intenté hacer conversación, contarles de mi trabajo, de mis amigas acá, de cómo había aprendido a sobrevivir. Ellos me escuchaban en silencio y de vez en cuando asentían con la cabeza. No hacían preguntas, no se emocionaban. Yo me desvivía por llenar los silencios, pero ellos parecían cansados, distraídos. La primera noche dormimos todos en el mismo cuarto. Yo me sentía en el cielo, volvía a tener a mis hijos cerca, pero cuando los veía acostarse, volteados de espaldas, sin buscar mi abrazo, entendí que algo estaba mal. Ya no eran mis niños, eran adultos con una vida propia, y en esa vida yo ya no cabía. Al día siguiente salimos a caminar por el vecindario. Yo quería mostrarles las tiendas latinas, los restaurantes donde a veces comía, el mercado donde compraba pan dulce. Para mí todo eso era importante, era mi mundo acá. Pero ellos caminaban serios, mirando alrededor como turistas que no saben dónde están. Yo trataba de que sonrieran, de contarles anécdotas graciosas, pero no lograba arrancarles más que una risa forzada. Fue en un restaurante mexicano donde sentí el golpe más fuerte. Pedimos comida y mientras esperábamos, Lupita me dijo: «Mami, no sabemos cómo decirte esto, pero sentimos que no te conocemos». Yo me quedé helada. Toñito agregó: «Tú nos mandabas dinero y gracias por eso, pero crecimos sin ti. No sabemos cómo hablar contigo». Y Caro, con esa voz firme, dijo lo que más me dolió: «Tú no estuviste cuando más te necesitábamos. Sentí como si me arrancaran el corazón». Yo intenté hablar, explicarles que todo lo hice por ellos, que cada peso que gané fue para darles lo que yo no tuve. Les dije que me dolía cada cumpleaños, cada Navidad, cada graduación perdida, que yo lloraba en silencio todas las noches, pero sus ojos me decían otra cosa. Sus ojos me decían que era tarde, que nada de lo que dijera podía devolverles esos años. Ese momento fue el quiebre. Yo había esperado 18 años ese reencuentro, había soñado con abrazos, risas, perdón, y lo que encontré fue distancia, frialdad, reproches silenciosos. Después de esa conversación, todo cambió. Ellos siguieron conmigo unos días, pero el ambiente era pesado. Hablábamos poco. Yo los miraba dormir y quería acercarme, acariciarles el cabello como cuando eran niños, pero me aguantaba porque sentía que ya no querían mi cariño. Me di cuenta de que el sacrificio que hice, el motivo por el que me partí el alma en este país, me había costado lo más importante: la cercanía con mis hijos. Y esa visita sorpresa, que yo pensé que sería el momento más feliz de mi vida, se convirtió en la herida más grande. Ese fue el día en que entendí que 18 años no se recuperan con una visita, que el tiempo perdido no regresa y que a veces, por más amor que uno tenga, el corazón del otro ya se cerró. Cuando mis hijos se fueron de regreso a Puebla, yo me quedé sentada en la cama, mirando la puerta cerrada, como si todavía fueran a entrar de nuevo. Tenía las manos enredadas en el mandil y el corazón hecho pedazos. No podía creer lo que había pasado.
¿Cómo era posible que después de 18 años esperando ese momento, lo que quedara fuera silencio, frialdad y distancia? Yo quería creer que había sido un malentendido, que estaban cansados por el viaje, que el tiempo no había alcanzado para que volviéramos a ser como antes. Me repetía a mí misma: fue muy poquito tiempo, Rosa. Ya verás que cuando regresen otra vez será distinto. Como si quisiera convencerme de que todavía había remedio. Pero en el fondo lo sabía. Esa ilusión que me sostuvo tantos años se había roto. Los primeros días después de su partida, yo me negaba a aceptar lo que había sentido. Limpiaba la casa de otras personas con más fuerza que nunca. Fregaba los pisos hasta que me dolían los brazos, como si pudiera borrar de mi mente las palabras que me dijeron en el restaurante. No sabemos cómo hablar contigo. Tú no estuviste cuando más te necesitábamos. Esas frases me daban vueltas en la cabeza una y otra vez, como martillazos. A veces me enojaba con ellos. Sí, me llenaba de rabia. Decía: ¿cómo pueden ser tan ingratos? ¿No ven todo lo que hice? ¿No entienden que yo me partí la espalda para que ellos tuvieran una vida mejor? Y me hervía la sangre pensando que, en lugar de agradecerme, me reprochaban. Pero esa rabia me duraba poco, porque después llegaba la culpa, una culpa que me caía encima como una losa. Porque, al final, era verdad, yo no estuve, yo no los vi crecer, no estuve en sus fiestas, no les curé las fiebres, no los abracé en las noches de miedo. ¿Cómo reclamarles que me reprocharan, si yo también sentía ese vacío? Me preguntaba una y otra vez. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si nunca debí venirme? ¿Y si el sacrificio no valió la pena? Yo había pensado que mandar dinero era suficiente, que con eso ellos entenderían, que el amor se mantenía vivo aunque fuera a la distancia. Pero la vida me mostró otra cosa. El dinero no reemplaza la presencia, ni el abrazo, ni la mirada de una madre. Yo lloré mucho en esa etapa. Lloraba sola en mi cuarto, lloraba en el baño del hotel donde trabajaba, lloraba en el camión de regreso a la casa. Me mordía la mano para que no se oyera, porque me daba vergüenza que otras me vieran así, tan rota. Y en medio de ese dolor me sentía dividida. Una parte de mí quería justificarme, decir: yo hice lo que tenía que hacer, yo no tuve opción, yo lo hice por amor. Y otra parte de mí me gritaba: no, Rosa, lo hiciste porque pensaste que el dinero valía más que tu presencia y estabas equivocada. Era como si tuviera dos voces peleando dentro de mí, una que me defendía y otra que me condenaba. Y las dos dolían igual. Empecé a tener insomnio. Me despertaba a medianoche y me quedaba mirando el techo, recordando las miradas de mis hijos. No eran miradas de odio, no, eran miradas de extraños, y eso era peor, porque si me hubieran gritado, si me hubieran insultado, yo podría haber respondido. Pero ese silencio, esa distancia fría, me dejaba sin armas. Yo soñaba con ellos de pequeños, los veía correr en la calle de Puebla, con sus mochilas viejas, gritándome: ¡Mami! Y yo despertaba con lágrimas en los ojos porque esos niños ya no existían. Y la mujer que yo tenía frente a mí, ese muchacho alto, esa muchacha seria, ya no me necesitaban. Hubo días en que sentí rabia contra la vida misma, contra este país que me obligó a escoger entre ser madre presente o proveedora ausente, contra la pobreza que me empujó a tomar esa decisión, contra mi esposo de entonces, que nunca fue capaz de sostenernos y que me dejó sola con la carga, contra todo. Pero después volví a la culpa, esa maldita culpa que no se iba. Porque al final la decisión la tomé yo. Yo fui la que subió a ese camión, la que cruzó la frontera, la que dijo: solo un par de años. Y esos años se volvieron casi 2 décadas. Me preguntaba:
¿Qué hubiera pasado si me quedaba? ¿Mis hijos me hubieran amado más? ¿Hubiéramos sido más felices aunque pobres? ¿O me hubieran reprochado no darles estudios, no darles oportunidades? Nunca tendré la respuesta. Y eso es lo que más duele. Vivir con preguntas que nadie puede contestar. Había momentos en que me enojaba conmigo misma por soñar tanto. ¿Por qué me hice tantas ilusiones? ¿Por qué me imaginé que el tiempo no importaba, que el amor bastaba? Me había engañado sola, construyendo un reencuentro perfecto en mi cabeza, cuando la realidad era otra. A veces me sorprendía hablando sola, en voz baja, como si hablara con mis hijos. Les decía, perdónenme, yo hice lo que pude, perdónenme, hijos. Y me quedaba callada, escuchando mi propio eco. El dolor era tan grande que hasta el cuerpo lo resentía. Me enfermaba seguido, me dolía la espalda más que nunca, las rodillas se me inflamaban, y yo sabía que no era solo cansancio, era tristeza acumulada, tristeza que se metía en los huesos. Yo trataba de distraerme, de salir con mis amigas, de ir a misa los domingos, de ocupar la mente, pero siempre volvía esa imagen. Mis hijos mirándome como si yo fuera una desconocida. Esa fue la herida que no dejó de sangrar. Lo más duro fue entender que no hay marcha atrás, que el tiempo que perdí con ellos ya no se recupera, y aunque quisiera borrar los años, aunque quisiera empezar de nuevo, la vida no me daba esa oportunidad. Esa fue mi reacción después de esa visita. Una mezcla de rabia, negación, tristeza y culpa. Un torbellino que me revolvía por dentro y me dejaba vacía. Y yo tuve que aprender a vivir con ese vacío. Después de que mis hijos se fueron, la vida nunca volvió a ser igual. Yo seguí trabajando, sí, porque una tiene que seguir. Las cuentas no esperan, la renta hay que pagarla, y los patrones no entienden de dolores en el alma. Pero aunque mi cuerpo estaba en las casas, limpiando, tallando, mi mente siempre estaba en otro lado. Cada cuarto que limpiaba me parecía más vacío que antes. Yo entraba a cocinas donde había fotos familiares pegadas en el refrigerador y me quedaba mirándolas con el trapo en la mano. Padres, madres, hijos riendo juntos en la playa o en Navidad, y yo pensaba, eso nunca lo tuve, eso lo perdí. Me daba coraje conmigo misma porque toda la vida creí que un día mis hijos y yo íbamos a posar así, juntos, sonriendo. Pero después de esa visita entendí que esa foto nunca iba a existir. Ellos ya tenían su vida en Puebla, con recuerdos donde yo no estaba, y yo aquí, en Houston, con recuerdos donde ellos siempre estaban presentes, pero en mi mente nada más. Las consecuencias no se ven en un papel, no están escritas en ningún lado, pero se sienten. Se sienten en el alma, en el cuerpo, en la forma en que una camina. Yo empecé a caminar más despacio, con los hombros caídos. Mis compañeras me preguntaban, ¿qué tienes, Rosa? ¿Te ves apagada? Y yo sonreía, decía, nada, estoy cansada. Pero la verdad era otra, estaba vacía. Antes, cada vez que me levantaba a las 4 de la mañana para ir al hotel, me decía, hazlo por ellos. Esa frase me daba fuerza, pero después de la visita, esa frase ya no tenía sentido, porque ellos ya no necesitaban que yo lo hiciera, o al menos ya no lo sentían así. Y entonces me levantaba igual, pero sin esa chispa, sin esa ilusión, como un robot que cumple su deber, pero sin corazón. Otra consecuencia fue que dejé de soñar. Yo siempre había soñado con volver a Puebla, con llegar un día con una maleta llena de regalos, con abrazarlos y sentir que todo había valido la pena. Pero después de verlos aquí, de sentir esa frialdad, me di cuenta de que si regresaba, no iba a ser como yo imaginaba, que no me estaban esperando con los brazos abiertos,
que no había ese espacio vacío en sus vidas reservado para mí. Esa fue la verdad más dura, darme cuenta de que ellos aprendieron a vivir sin mí, que yo ya no era necesaria. Y eso a una madre la mata en vida. Me empecé a enfermar más seguido. Dolores de cabeza, mareos, insomnio. Fui al doctor comunitario y me dijo que era estrés, que era ansiedad. Yo me reí, porque claro que era ansiedad, pero ¿cómo se cura eso? Con una pastilla no se cura la soledad ni el arrepentimiento. Empecé a ir más a la iglesia, no porque tuviera tanta fe como antes, sino porque ahí al menos encontraba silencio y podía llorar sin que nadie me preguntara nada. Me sentaba en las bancas de atrás, miraba las velas encendidas y le hablaba a Dios bajito. ¿De verdad valió la pena lo que hice? ¿De verdad este era mi destino? Nunca escuché respuesta, pero al menos me desahogaba. Otra consecuencia fue que dejé de insistir tanto con mis hijos. Antes yo los llamaba seguido, aunque a veces no contestaran. Les mandaba mensajes, trataba de estar presente a mi manera. Pero después de la visita, algo en mí se quebró. Ya no tenía valor de insistir. Tenía miedo de incomodarlos, de que pensaran, otra vez mi mamá queriendo hablar, cuando nunca estuvo aquí. Y entonces empecé a esperar a que fueran ellos quienes me buscaran. Y claro, cada vez lo hacían menos. Me acuerdo que una amiga me dijo, Rosa, ellos sí te quieren, pero no saben cómo demostrarlo. Tú tienes que seguir buscándolos. Yo la escuché, pero no pude. Porque cada vez que pensaba en marcarles, me regresaba esa escena en el restaurante, esa frase de Caro, tú no estuviste cuando más te necesitábamos. Y sentía que la voz se me quebraba antes de siquiera marcar el número. También hubo cambios en mi forma de ver a otras mujeres inmigrantes. Yo antes siempre les decía a las nuevas, ánimo, hazlo por tus hijos, manda dinero, ya verás que un día te lo agradecerán. Pero después de mi experiencia ya no supe qué decir. Porque, ¿cómo dar un consejo cuando yo misma sentía que mi sacrificio no había servido? Me daba miedo desanimarlas, pero también me dolía repetir palabras en las que ya no creía. Las consecuencias también se reflejaron en mis planes. Yo antes decía, cuando cumpla 55 regreso a México para estar con mis hijos. Ahora ya no sé. ¿Regresar a qué? A una casa donde soy una extraña, a hijos que ya no necesitan a su madre. A veces pienso que me voy a quedar aquí hasta que me muera, sola, trabajando hasta que el cuerpo ya no pueda más. Y lo más triste es que me empecé a acostumbrar a esa idea, a vivir sola, a no esperar llamadas, a no soñar con abrazos, a pensar que mi destino es este: levantarme temprano, trabajar, dormir, repetir, hasta que un día ya no despierte. Sin embargo, aunque todo eso me duele, también me abrió los ojos. Me hizo ver que yo no soy la única, que hay miles de mujeres como yo, con la misma herida. Y eso me da un poco de consuelo, porque significa que no estoy loca, que no soy la única que siente esta mezcla de amor, sacrificio y pérdida. Las consecuencias reales de esa visita sorpresa fueron muchas: la pérdida de mis ilusiones, la enfermedad del alma, el vacío en el corazón, la desconfianza en mis propios sueños. Pero también me dejaron una claridad, la claridad de que la vida no siempre paga como uno espera, y que a veces los sacrificios cuestan más de lo que dan. Y aunque me duela, esa es mi verdad. Hubo un momento, después de tantas noches sin dormir, en que me di cuenta de que no podía seguir así, que si seguía repitiendo las palabras de mis hijos en mi cabeza, iba a volverme loca, que si seguía reprochándome cada decisión, me iba a hundir más de lo que ya estaba. No fue de un día para otro, no. Me tomó meses, meses de lágrimas, de silencios, de rezos a medias,
Pero poco a poco entendí que tenía que soltar, que lo que pasó, pasó, y que por más que yo quisiera regresar el tiempo, no podía. La primera vez que me sentí un poquito en paz fue una tarde que me quedé sola en el cuarto. Tenía en mis manos una de las cartas viejas de Caro, escrita con su letra chueca de niña. Decía: «Mami, te quiero, no tardes». Yo la leí una y otra vez y lloré hasta vaciarme. Pero después de tanto llorar, me quedé en silencio mirando esas letras y pensé: ella sí me quiso. En ese momento sí me quiso. Y yo estuve presente en su corazón, aunque fuera desde lejos. Eso me dio un poco de consuelo, porque entendí que aunque ahora las cosas fueran frías, hubo un tiempo en que mis hijos sí me esperaban, sí me amaban con inocencia, y ese recuerdo nadie me lo puede quitar. Después de eso, empecé a hablar con Dios de otra manera. Ya no le pedía que me regresara el tiempo ni que me devolviera a mis hijos como eran antes. Ahora le pedía fuerzas para aceptar. Le decía: «Dame paz aunque sea un poquito. Déjame seguir adelante sin tanto dolor». Y aunque no me contestaba, yo sentía que ese acto de hablar en voz alta me ayudaba a soltar. También aprendí a perdonarme un poco, no del todo, porque la culpa todavía me acompaña, pero sí lo suficiente para respirar. Empecé a repetirme: «Rosa, hiciste lo que creíste mejor. Te partiste el alma por ellos. No lo hiciste por egoísmo, lo hiciste por amor». Y aunque a veces esa voz interna me contestaba: «Sí, pero los abandonaste», al menos ahora también había otra voz que me defendía. Me di cuenta de que no podía seguir esperando que mis hijos llenaran mi vacío. Ellos ya tenían su vida, sus caminos, y yo tenía que encontrar otra forma de no sentirme tan sola. Ahí fue cuando empecé a acercarme más a otras mujeres como yo, a mis compañeras del hotel, a las vecinas del barrio. Nos juntábamos los domingos después de misa, llevábamos comida y platicábamos. Y en esas pláticas me di cuenta de que casi todas teníamos la misma historia: hijos que crecieron lejos, llamadas frías, reproches, distancia. Una de ellas me dijo algo que nunca se me olvidó: «Mira, Rosa, nosotras siempre pensamos que venimos a darles un futuro mejor a los hijos. Y sí, en lo material lo logramos, pero en lo emocional pagamos un precio alto. La cosa es aprender a vivir con ese precio, porque no hay marcha atrás». Esas palabras me hicieron pensar mucho y entendí que tenía razón, que yo no podía cambiar lo que ya pasó, pero sí podía decidir cómo vivir lo que me quedaba. Empecé a escribir en un cuaderno. Todas las noches, antes de dormir, escribía lo que sentía, aunque fueran garabatos. Hoy pensé en mis hijos, hoy los extrañé, hoy me dolió el corazón. Y al ponerlo en papel, sentía que me quitaba un poco de peso del pecho. También empecé a llamarlo sin esperar tanto. Antes, cada llamada era una esperanza enorme, como si de ella dependiera mi felicidad. Ahora empecé a marcarles solo para escuchar sus voces, aunque fueran 5 minutos, y cuando colgaba ya no me reprochaba tanto si la plática había sido fría. Me decía: «Al menos los escuchaste, al menos sabes que están bien. No es que todo haya cambiado. El dolor sigue ahí y a veces regresa con fuerza, sobre todo en fechas especiales, cumpleaños, Navidad, Día de las Madres. Pero aprendí a respirar en medio de ese dolor. Aprendí a no dejar que me consuma por completo. También me reconcilié con la idea de que mis hijos no son responsables de mi soledad. Ellos hicieron lo que pudieron. Ellos también fueron víctimas de la distancia. Y así como yo sufrí acá, ellos sufrieron allá. Cada quien cargó su cruz. Eso me ayudó a mirarlos con menos reproche y con más compasión, porque al final todos fuimos heridos en este camino. Hoy, cuando pienso en el futuro, ya no sueño con grandes reencuentros.
Sueño con momentos sencillos, con una llamada donde me digan, mami, estoy bien, con una visita corta donde al menos podamos sentarnos a comer un plato de mole juntas, con escuchar la risa de mis nietos, si algún día los tengo, aunque sea por teléfono. Esos pequeños sueños me alcanzan, porque ya entendí que la vida no siempre da lo que uno quiere, pero siempre da algo, y yo decido quedarme con lo poquito que me toque, en lugar de seguir sufriendo por lo que nunca tuve. Me reconcilié conmigo misma aceptando que soy una mujer común, con errores y aciertos, que hice lo que pude con lo que tenía, y que aunque no fui la madre perfecta, sí fui una madre que amó con todas sus fuerzas, aunque a la distancia. Eso es lo que me queda. Y con eso vivo. Hoy tengo 52 años, y si algo he aprendido en todo este camino es que la vida nunca sale como una la sueña. Yo pensé que con trabajar duro, con mandar dinero, con aguantar la soledad, iba a ser suficiente. Pensé que mis hijos lo entenderían, que un día me abrazarían agradecidos y que todo el dolor se borraría en un instante. Pero no fue así. La vida me mostró que hay heridas que no se curan con dinero, ni con sacrificio, ni con palabras bonitas. He llorado mucho por eso, pero también he aprendido. Aprendí que uno no puede tenerlo todo, que cuando escogí venirme, gané cosas y perdí otras, y lo que perdí, lo más grande que perdí fue el tiempo con mis hijos. Ahora lo veo claro. El amor de madre nunca se apaga, pero la cercanía sí se pierde. Y reconstruirla cuesta. A veces hasta se siente imposible, pero aún así yo no dejo de quererlos, porque aunque me miren como a una extraña, aunque me hablen con distancia, yo sigo siendo su madre. Y eso nadie me lo puede quitar. Me costó mucho reconciliarme con esa verdad. Pasé noches enteras preguntándome, ¿valió la pena? Y ¿saben qué? No tengo una respuesta exacta. A veces digo que sí, porque gracias a mi sacrificio, ellos pudieron estudiar, tener ropa, no pasar hambre. Pero otras veces digo que no, porque la soledad y el vacío que me quedaron son muy grandes. Tal vez la vida no se trata de encontrar respuestas perfectas. Tal vez solo se trata de aceptar lo que nos tocó y seguir caminando. Si tú que me escuchas estás viviendo algo parecido, si eres mamá y estás en este país trabajando, con los hijos lejos, quiero decirte algo desde mi corazón. No te castigues tanto. Haz lo que puedas, con lo que tengas, y no olvides que el amor no se mide solo en dinero, se mide en presencia, en palabras, en detalles. Si tienes oportunidad de estar cerca de tus hijos, abrázalos fuerte. No dejes que pase el tiempo pensando que mañana habrá chance, porque mañana nunca está garantizado. Y si ya te pasó como a mí, si ya sientes que perdiste momentos que no van a regresar, no te hundas. Aún podemos amar desde lo que nos queda. Aún podemos dar un abrazo, aunque sea torpe, una llamada corta, un mensaje sencillo. Porque aunque los lazos cambien, el amor no se muere. Yo aprendí a vivir con la ausencia. Aprendí a que mis hijos no son los niños que dejé, sino adultos que hicieron su vida sin mí. Y aunque eso me duela, también me enorgullece, porque, al final, salieron adelante. Y si en algo ayudó mi sacrificio, aunque no lo reconozcan, aunque nunca me lo digan, yo ya puedo decir que cumplí con mi parte. Ahora, lo que me queda es vivir lo que me resta con calma. No quiero seguir atormentándome con lo que no fue. Quiero dar gracias por lo poco o lo mucho que aún puedo compartir con mis hijos, aunque sea desde lejos. Quiero cuidar mi salud, mi paz, mi corazón, porque entendí que si no me cuido yo, nadie lo va a hacer. La mayor lección que me dejó esta experiencia es que el tiempo es lo más valioso que tenemos.
El dinero se gasta, se pierde, se recupera, pero el tiempo no, y a veces lo entendemos demasiado tarde. Por eso, hoy te digo a ti, que me estás escuchando o leyendo, abraza hoy, llama hoy, perdona hoy. No esperes a mañana, porque mañana puede ser que ya no tengas la oportunidad. Mis hijos y yo ya no somos lo que yo soñé. Y eso me duele, claro que me duele. Pero también me enseñó a valorar lo que sí tengo, la posibilidad de escucharlos de vez en cuando, de saber que están vivos, de que, aunque haya distancia, seguimos unidos por un hilo invisible que nada ni nadie puede romper. Ese hilo se llama amor de madre, y ese amor, aunque esté lleno de cicatrices, sigue de pie. Hoy me siento más tranquila que antes, no porque ya no duela, sino porque ya aprendí a caminar con ese dolor, como quien aprende a vivir con una cicatriz. Siempre está ahí, pero ya no sangra como antes. Y si tú que me escuchas has pasado por algo parecido, quiero invitarte a que no te quedes callada. Comparte tu historia, porque nuestras voces merecen ser escuchadas. No somos números, no somos solo trabajadoras invisibles. Somos mujeres, somos madres, somos inmigrantes con un corazón lleno de recuerdos y sacrificios. Por eso estoy aquí, contándote mi verdad, en este canal que se llama Ellas en el Norte, porque aquí no estamos solas. Aquí compartimos, lloramos, reímos y nos acompañamos unas a otras. Te invito a que me dejes en los comentarios desde dónde me estás escuchando. ¿Estás en Estados Unidos, en México, en otro país? Y dime también si conoces una historia parecida o si la tuya se parece a la mía. Yo quiero leerte, quiero sentir que estamos juntas en esto. Y claro, también te pido que te suscribas a este canal para que más mujeres como nosotras puedan encontrar un espacio donde sus historias sean contadas con dignidad, con verdad, con amor. Porque al final, aunque el mundo no nos vea, nosotras sabemos que existimos, que valemos y que nuestras voces importan. Yo soy Rosa María Hernández, de Puebla, México, y esta fue mi historia. 18 años en Estados Unidos. Y todo terminó después de esa visita sorpresa. Gracias por escucharme.